Desayuno con aroma a... Hola, ¿qué tal amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Desayunos con Aroma A. El día de hoy, bueno, pues vamos a estar platicando acerca de los riesgos en el embarazo adolescente y bueno, pues ya están por aquí con nosotros nuestros amigos Isabel, Eugenio, María Luisa y Ana Luz, y bueno, pues ellos van a estar platicando con nosotros durante las próximas 2 horas para que, bueno, sobre este tema tan interesante que es el riesgo en embarazo en adolescentes. El día de hoy, bueno, pues es el Día de las Madres y queremos enviar una felicitación a todas las mamis profesionistas farmacéuticas que nos ven y también, bueno, pues a todas las mamis del público en general que cada sábado sigue nuestras transmisiones. Madre solo hay una y bueno, pues es bueno reconocerles la gran labor que se hace y sobre todo a las que somos trabajadoras, que además de ser madres tenemos que dedicar tiempo a la familia y a los hijos y bueno, pues en el instituto somos muchas mamis y bueno, también nuestras conversadoras que nos apoyan sábado con sábado y pues bueno, estamos al pie del cañón. Muchísimas felicidades, feliz Día de las Madres a todas, enviamos un abrazo, un abrazo cariñoso con todo el amor bueno, que nosotros podemos brindar. Bueno, pues aprovecho yo para recordarles que el objetivo del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México es dar a conocer el quehacer del farmacéutico, su integración con el equipo de salud y su participación en la sociedad. Y que bueno, pues nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de Zoom, a través de Facebook Live. Y que bueno, pues también estamos actualizando nuestro canal de YouTube. Así que los invitamos a que vayan y se suscriban a nuestro canal. Ahí ya están todos nuestros videos, están toda la galería de videos de los que hemos compartido a lo largo ya de casi 5 años que estamos por cumplir en estas transmisiones que hacemos en vivo. Y bueno, pues también les recuerdo que pueden hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos aquí en nuestros chats o aquí en los comentarios de Facebook. Y bueno, pues para que como cada sábado nuestros colegas Zule, Karina, Noemí estén pendientes de lo que ustedes quieran compartir y lo hagamos llegar a nuestros invitados de a la mesa del desayuno del día de hoy. Dicho todo esto, bueno, pues el día de hoy compartimos un delicioso desayuno que es costillas de cerdo con verdolagas y ya está por aquí Ángeles lista para platicarnos un poco acerca de él. Adelante Ángeles, muy buenos días. Hola, hola, antes que nada, felicidades a todas las mamitas y por qué no también a las mamacitas. Entonces, las verdolagas, para aquellos amantes de las suculentas, las verdolagas es parte de la familia de las suculentas y es comestible. Entonces, primero lo que vamos a hacer, aparte que tiene un alto contenido en magnesio, porque es pues una verdura verde, y ahorita les vamos a decir cómo la preparan y todo lo que eso, mire, los beneficios de las verdolagas es rica en nutrientes, más que nada en vitamina A, C, E, B, calcio y magnesio por la clorofila y el potasio. También tiene algunas propiedades antiinflamatorias, algunos beneficios para controlar el colesterol por su alto contenido de fibra y antioxidantes. ¿Cómo las vamos a preparar? Bueno, vamos a recorrer costilla de cerdo. También, la verdolaga bien lavada, tomate verde, chile serrano, para darle, ahora eso es al gusto, ¿eh? Porque eso es con lo que vamos a preparar la salsa, una cebolla, 6 dientes de ajo y cilantro. ¿Cómo lo vamos a preparar? Bueno, primero hay que lavar bien las verdolagas, las vamos a poner a cocer con un poquito de sal en una olla y por separado vamos a poner también un poquito de sal y ajo a las costillas posteriormente, ya que
vamos a hacer un poquito los tomates, los chiles, la cebolla y el cilantro. Vamos a prepararlas. Una vez que estén cocidas, las vamos a poner ya a sazonar. Las sacamos de la carne, vaciamos la carne en las verdolagas a que suelte el hervor. Y es un rico desayuno, muy nutritivo y con alto contenido también en fibra y proteína. Buen provecho y felicidades a todas las mamitas. Muchas gracias, Ángeles. Como siempre, un platillo delicioso y que, bueno, pues lo podemos usar para un festejo como el día de hoy. Bien, ya para ir dando inicio, pues voy a pedirle a nuestros invitados sean tan amables de presentarse, nos platiquen de manera breve, nos digan su nombre, nos platiquen a qué se dedican, cuál es su área de expertise para que, bueno, pues nuestro público los conozca y bueno, pues me gustaría iniciar por el doctor Eugenio, que ya es invitado conocido por nosotros, pero bueno, pues buenos días. Adelante, doctor. Muy buenos días. Primero, un extensivo abrazo a todas las mamás y comentaba la Química Ángeles a las mamacitas de este grupo. Es realmente grato, como siempre, estar con ustedes. Me presento, yo soy el doctor Eugenio Arellano Flores, soy médico pediatra. He trabajado en el Hospital General de Zona número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente laboro en el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco. Es el único hospital materno pediátrico en nuestra ciudad como tal, porque no solamente vemos a la edad del neonato, sino extensiva a toda la edad pediátrica. Desde hace 33 años, realmente un gusto participar en estos desayunos, además riquísimos. Excelente día y felicidades a todas las mamitas de este grupo. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer tenerlo con nosotros en estos desayunos. Adelante, Ana Luz. Muy buenos días. Ay, muy buenos días. Ay, ya. Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues yo soy la doctora Ana Luz Flores Pacheco. Trabajo desde hace muchísimos años en orientación educativa en la UNAM, en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, y ahí damos atención a los jóvenes, a jóvenes entre a veces 13 años hasta 20, casi 30 y tantos. Entonces, bueno, abarcamos toda esa etapa y bueno, pues yo estudié pedagogía primeramente, después estuve en el posgrado de psicología, en el posgrado de tecnología educativa y comunicación. Finalmente hice una terapia, un estudio de terapia en Valencia con Fina Sanz, mi maestra de toda la vida, porque hemos hecho muchísimas cosas juntas. Y tengo 2 doctorados, uno en antropología de la salud y otro en sociedad y educación. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes y espero que lo que les compartamos pues no solo sea de ayuda, sino que guíe un poco para evitar el fenómeno del embarazo adolescente. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias, bienvenida. Un placer tenerla con nosotros. Gracias. Adelante, Isabel. Muy buenos días. Hola, buenos días. Creo que ya estoy. Sí. Hola, buenos días. Soy la doctora María Isabel Núñez Rangel. Soy médico ginecólogo. Soy egresada de la UNAM y de la Secretaría de Salud como parte de mi formación en las residencias médicas. Estoy ahorita trabajando como el doctor Arellano en el Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco. Pues trabajamos con todas las pacientes obstétricas que pues nos llegan realmente a veces muy complicadas, a veces pues no tanto, pero este fenómeno del embarazo en la adolescencia pues sí ha sido muy frecuente en este tipo de hospitales. También soy maestra o titular en la formación de médicos internos y de estudiantes de 4º año en el área de ginecobstetricia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por aceptar participar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, pues María Luisa se va a unir un poco más tarde con nosotros, se disculpa, pero bueno, pues daremos inicio con nuestros invitados y más al rato ella se va a integrar y bueno, ya la estaremos presentando. Bien, pues yo por mi parte los dejo con Ana Laura, que es quien va a estar compartiendo el desayuno de hoy. Nos vemos en un ratito más. Buenos días. Buen día.
Muchas gracias, Zoe. Bueno, pues muy buenos días a todos. Igual mis felicitaciones para todos los que tengan la dicha de ser mamás, en especial, claro, para mi mamá. Todos decimos, mi mamá es la mejor del mundo, ¿no? Y todos lo que lo dicen tienen la razón. Bueno, pues vamos a empezar con este desayuno, para que ya no se nos siga haciendo más tardecito, ya que se pueden tratar muchas cosas de este tema y vamos a pasar desde lo básico, que vamos a empezar ahorita definiendo lo que es el embarazo adolescente, hasta pasar ya a puntos más específicos. Así que a todos los que nos están escuchando por las diferentes plataformas, les recuerdo que nos pueden dejar sus comentarios, ya sea en Zoom, en YouTube o en Facebook. Nuestro equipo les va a estar pasando para que se los preguntemos a nuestros desayunadores. Así que con todo gusto vamos a recibir sus comentarios, sus preguntas, sus saludos y también queremos, acuérdense siempre, saber desde dónde nos escriben. Así que bueno, pues vamos a empezar. La primera pregunta obviamente es, ¿qué es el embarazo adolescente? Es decir, ¿a qué se le considera embarazo adolescente? ¿Cuál es ese rango de edad? ¿Qué características? ¿Es muy común? ¿Qué pasa en México? ¿Qué es ese embarazo adolescente? Cualquiera de nuestros ponentes que quiera contestar la pregunta, que me levante la manita o empiece a hablar, como ustedes gusten. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Doctor Arellano. Bueno, primero, ¿qué habla un pediatra de embarazos? Pues efectivamente, la situación es que tenemos actualmente niños teniendo niños. Recuerdo la primera ocasión que nos llega un dolor abdominal, todo el mundo pensando que era una apendicitis y resulta que era un embarazo. ¿Sí? Nadie sabía, incluyendo aparentemente hasta la paciente ni sabía, ¿no? Bueno, entonces hablamos de adolescencia. Realmente hablamos de un adolescente temprano, uno intermedio y uno tardío. Desde los 10 años, básicamente, a los 14 se considera adolescente temprano. Intermedio de 15 a 17 y de 17 en adelante hasta los 20, 24 años aproximadamente, un adolescente tardío. ¿Qué pasa? Pues vemos que precisamente adolescente significa el que adolece, el que padece. Es una etapa crítica en el desarrollo infantil y a eso le agregamos cambios hormonales asociados al desarrollo de otro bebé dentro de estas mamás. Obviamente, todas las complicaciones que se presentan actualmente, desafortunadamente, así yo lo veo, se ha incrementado el número de embarazos en estos adolescentes. Anteriormente hablamos las edades tempranas, 14, 15 años. Pues les quiero comentar que en un hospital como el de nosotros, el Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, hemos llegado a tener hasta 3 embarazadas simultáneamente de 12 y de 13 años. Para que ustedes se den una idea de qué pasa. Nosotros estamos imbuidos dentro de la Ciudad de México. Imagínense lo que pasaría en otras zonas donde supuestamente hay menos información que nosotros. Ese sería mi comentario inicial. Por eso un pediatra participa en esta parte, porque niños teniendo niños, esa es mi opinión. Muy bien. Doctora Ana Luz. Sí, pues la idea sería que el embarazo adolescente, perdón, que los adolescentes son una etapa en la que el cuerpo del niño se está transformando, como dice el doctor Eugenio, se está transformando en una persona mayor, está teniendo toda la transformación hormonal, está teniendo también toda una transformación en las relaciones que tiene con su familia, con sus hermanos, se está dando cuenta de ese cuerpo, le está creciendo raro, son personitas que se tropiezan porque de repente crecieron mucho, tienen los pies más grandes, perdón, pero además tienen una sexualidad de la que no conocían y en algunos llega con sorpresa y en algunos llega con, no sé si con aceptación, pero en algunos llega como, como queriendo liberarse y tener acceso a todo lo que esa sexualidad implica. Y bueno, pues mucho de eso sin información nos trae el problema que tenemos hoy. Ay, perdón. No se preocupe. Doctor Eugenio, entonces un rango de edades que podamos definir que dejamos. Este es el rango para considerarlo embarazo adolescente. De hecho, hablaríamos del embarazo adolescente en esta etapa, a partir de los 10 años incluso. De los 10 Acuérdense, años hasta. básicamente hasta los 21 años.
De 10 a 21 años sería el rango en donde se le considera embarazo adolescente. Sí, efectivamente, porque esa es la etapa de desarrollo. Existen en la etapa pediátrica tres circunstancias en que el metabolismo del individuo está crecido. Primero es el primer año de vida, en crecimiento. Segundo, en la etapa y lactantes, etapa preescolar y escolar. Y la tercera es pubertad de adolescencia. Bueno, en esta pubertad de adolescencia, en orden de crecimiento o de máximo desarrollo, ocupa el segundo lugar. El primer lugar de crecimiento y desarrollo es el primer año de vida, es cuando más crecemos. De hecho, tal es así que en 4 meses duplicamos el peso de un niño y al año se triplica. Siempre pensamos que el adolescente es el que más crece. No, es el segundo en importancia, pero afortunadamente o desafortunadamente es cuando más su desarrollo psicomotor, su desarrollo social, se establece en tribus urbanas. El conflicto social es mayor porque se tiene que integrar, pasar de ser niño como tal a un adulto. Entonces, ni es adulto totalmente, ni es niño ya. Por eso los niños no encajan, ¿sí? Por eso, si no tiene una orientación adecuada, precisamente hay un conflicto importante, por eso es el que adolece. Entonces, este rango precisamente, cuando es en importancia el segundo en desarrollo, y de pronto ya se hace responsable de otro individuo de características similares. Vemos que va a haber una serie de complicaciones que no solamente son somáticas, sino psicológicas. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta para la doctora María Isabel. ¿Cuáles serían esas complicaciones físicas, médicas, en cuanto al embarazo adolescente? ¿Por qué es tan preocupante médicamente que las adolescentes se embaracen? Sí, claro. Pues es muy preocupante esto porque no nada más nos lleva a algo que es algo social y algo que pues va a implicar a todos los familiares en este tipo de situaciones. Tenemos, por ejemplo, pacientes que pueden empezar a tener preeclampsia y preeclampsia con criterios de severidad que las puede llegar hasta una convulsión, que sería la eclampsia, o incluso hasta tener daño cerebral o incluso la muerte. También pueden presentar parto prematuro, el bajo peso al nacer y la anemia. Yo considero que realmente todo esto con respecto a que son, pues, como decía el doctor Arellano, pues no se pueden considerar ni siquiera adultos pequeños, sino que están en una transición en la que su madurez, por el simple hecho de eso, de estar en esta situación que no son maduros, que están teniendo un desarrollo apenas hacia la adultez, pues todo esto conlleva a que tengan mayor problemas. ¿A qué me refiero? Los tejidos, por ejemplo, en este tipo de pacientes son inmaduros. Entonces, a la hora de tener un embarazo con esta inmadurez que tienen, pues tienen más riesgo de tener problemas. Incluso, por ejemplo, en un parto normal, si se llega a dar que todo el embarazo estuvo bien, a la hora de tener al bebé, pues pueden empezar a tener una hemorragia obstétrica, porque ese útero pues está inmaduro, no tiene lo que se necesitaría para que vuelva a su estado normal, que eso sería realmente lo que pasa después de tener un bebé. El útero se tiene que contraer para no tener esa hemorragia. Y en estas pacientes, pues se ve también este tipo de hemorragias. Entonces, a veces sí tiene que ver mucho el control prenatal. Estas pacientes dejan de ir al control prenatal precisamente porque quieren esconder un embarazo que los papás, si se enteran, pues van a tener muchos problemas y entonces los van a regañar. Más que nada ellos ven como que algo fatídico este regaño de los papás hacia ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues esconden un embarazo, nunca van a un control prenatal. Incluso cuando llegan a un centro hospitalario por dolor abdominal, como decía el doctor Arellano, de que llegan con un abdomen agudo,
cuando les decimos a los papás, no, pues sabe qué es que está embarazada, pues a los papás se les cae el mundo en ese momento y obviamente esto conlleva muchísimos problemas por ese control prenatal que no se dio. ¿Qué es el control prenatal? Pues son las detecciones que debemos de tener en el embarazo. Si a una mujer cuando se le ocurre embarazarse, se le pide que tenga un control antes de ese embarazo para detectar factores de riesgo para evitar que se vaya a complicar en este periodo en el que va a estar gestando. Entonces, ahora imagínense una paciente adolescente que ni siquiera tiene idea de qué está pasando en su cuerpo, porque pues sí, todos los cambios hormonales que suceden durante la adolescencia y luego durante un embarazo, pues todo se conjunta y hay pacientes que sufren de mucha ansiedad, de depresión y pues esto también las puede llevar al suicidio. Entonces, son muchas complicaciones. Médicamente, pues son esas, preeclampsia, el parto prematuro, bajo peso al nacer y la anemia, pero conlleva otras situaciones como estas cuestiones psicológicas que van a afectar tanto a los familiares como a la paciente. Y a veces, pues sí, llegan hasta el suicidio. Muchas de estas niñas que no saben qué hacer o incluso pues llegan a abandonar su red de soporte que sería la familia. Así es, súper importante, que no tienen estos primeros cuidados, estas primeras consultas, porque muchísimas veces lo ocultan. Entonces ya cuando está súper avanzado, tal vez la paciente hasta tenía anemia y pues nunca lo trató durante su embarazo y se vuelve a complicar más, ¿no? Bueno, una pregunta para la doctora Ana Luz. Y en cuanto a las consecuencias, pero desde, creo que su sonido está duplicado. Ya Me, está activado. me molesta, así como que me escucha doble. No se preocupe. Voy a tratar de concentrarme para no escucharme dos veces. Le iba a preguntar cuáles serían estas consecuencias, pero en cuanto a la salud mental de estas adolescentes que tienen un embarazo. Bueno, pues como dice la ponente anterior, exactamente hay una gran desorientación, hay mucha angustia, creen que escondiendo el embarazo es como si no estuviera el problema y sin embargo pues toda esa angustia se le va pasando al bebé por otro lado. Entran en desorientación, entran en depresión, en angustia. Generalmente las jóvenes, no todas, porque hay embarazos en todas las clases sociales, el detalle es que se resuelven distinto. Por ejemplo, las clases más pudientes pueden resolverlo llevándoselas a un lugar lejano o yendo rápidamente a un lugar a tener un aborto. O si la chica la quiere tener, se la pueden llevar lejos y no pasa nada, por decir algo. Sin embargo, el problema del embarazo adolescente se complica cuando la familia o es muy pobre o está desintegrada o no han tenido educación sexual de qué hacer, a dónde ir o tener el vínculo con los padres para poderles confiar, pues estoy en esto y qué hacemos, ¿no? Porque aunque ellos lo hayan iniciado, generalmente la familia es la que tiene que responder. Entonces, pues sí, hay un problema. También hay un problema que quisiera tratar un poco más adelante, que son los motivos por los cuales los jóvenes o adolescentes se embarazan tan tempranamente. Muy bien, muchas gracias. También una pregunta y que también la están haciendo en el chat. ¿Cuáles son estas características que presentan las adolescentes que tienen este embarazo precoz? Por ejemplo, estudian, tienen problemas familiares. ¿Hay algo que se repite? Si me permite seguir, Claro. generalmente se embarazan porque están teniendo relaciones sexuales a edades, digamos, inadecuadas. Están teniendo relaciones obviamente sin condón. Hay mucha creencia, si ustedes se fijan en las secundarias, se pregunta si la primera vez de tener relaciones sexuales usaron anticoncepción y la mayoría tiene la creencia o el mito de que la primera vez no te embarazas.
o el uso inadecuado. O sea, nosotros cuando vamos a las ferias hacemos mucho énfasis en la forma correcta de poner un condón, ¿no? No contaminarlo, no que lo ponen de un lado, lo ponen del otro y no saben de cuál, o sea, ahí ya contaminaron el condón y ya no sirve para nada. Entonces, ese tipo de detalles, o empiezan a tomar pastillas pero no saben cómo tomarlas, o a pesar de que conocen el método, el siguiente día no lo usan. Ese es por un lado como en términos de anticoncepción. Luego el momento del embarazo en CCH Sur, una vez tuvimos un caso de varios embarazos sucedidos en un mismo evento. Se habían ido a un retiro, a un campamento, y el mismo chico había embarazado a 2 o 3 jovencitas. Entonces eso ha de haber sido, o sea, ese fue el resultado. El evento ha de haber sido todo un caos. 2 de las chicas quisieron continuar con su embarazo, y bueno, pues, ¿qué sucede? En la escuela pues hay un gran problema porque no pueden seguir estudiando al mismo ritmo, la angustia las mueve, y si a eso le sumamos lo que ya habíamos visto antes de familias desintegradas, desorientadas, o en algunos otros casos abuso sexual. Hay jovencitas que desgraciadamente se embarazan por abuso sexual. A mí me tocó en el hospital de perinatología convivir con una niña de 8 años embarazada. No tenía idea de que, o sea, la concepción de que estaba embarazada, entraba la mamá y entraba ella brincando, y así, no sé por qué coincidíamos. Yo estaba yendo cada mes y ellas también el mismo día, y la niña entraba con una ingenuidad. Y bueno, todos estos casos por supuesto son abuso sexual, y pues todo eso, si ustedes se fijan, el embarazo es una partecita de un gran problema de estos jovencitos. Gracias. Doctor Eugenio, ¿usted ha notado algo que se repita? ¿Algunas características que presentan estas adolescentes? Sí, efectivamente, hay muchas situaciones sociales, no solamente vimos, le puedo relatar que ahorita en la época de la pandemia, precisamente vimos que se incrementaba el número, la convivencia con la misma familia, el mismo entorno. También que he visto o que hemos visto en nuestra unidad. Desafortunadamente, ves, la mamá 12 años y el papá 13 años, dices, bueno, los dos son maduros, pero cuando vemos que la mamá tiene 12 años y el papá tiene 52 años, ¿qué está pasando? O sea, obviamente es un abuso. El problema es que ni siquiera lo saben. Siempre hablamos de provincias, que es que en provincia casi venden a las chicas o a las niñas, porque son niñas, pero no estamos hablando de provincia, estamos hablando de la Ciudad de México, la capital de nuestro país. Está pasando esto. En relación a la norma técnica, está normado la NOM 007-2012, que establece los lineamientos mínimos para la atención de parto, embarazo, parto por puerperio y recién nacido. Vemos el control prenatal, lo mencionaba la doctora Núñez. ¿Qué pasa? Vemos que entre más pequeña sea ese embarazo adolescente, no tiene control prenatal. Cuando yo les comentaba esa anécdota que me pasó, fue la primera vez que tuvo contacto y que sabía que estaba embarazada. Ahora, estadísticamente hablando, entre más pequeña sea la mamá, la embarazada adolescente, menos control prenatal tiene, a tal grado que solamente la primera consulta la llevó a cabo hasta el tercer trimestre. La mayoría, entre más conocimiento tiene, obviamente, y tiene ese apoyo de la familia, es más frecuente que la lleven al control prenatal. ¿Esto qué condiciona? Obviamente evita complicaciones. Uno, en relación a la educación, mencionaba la doctora Ana Luz, ¿qué pasa? Nosotros íbamos a dar pláticas en las secundarias. No, pues ahora tenemos que ir a dar pláticas en las primarias, porque cuando vemos la punta del iceberg, el embarazo, pero ¿desde cuándo empezaron a tener relaciones sexuales? Vemos que esas mamitas que ahorita están embarazadas, que tienen 11 años, empezaron a tener relaciones desde los 9, 10 años. Entonces, ¿qué está pasando en el entorno familiar? Obviamente, también se menciona el estatus socioeconómico. Sí, efectivamente, un porcentaje significativo, arriba del 45%, estamos hablando de
un nivel socioeconómico muy bajo, pero también les quiero decir que en las clases sociales medias y altas, incluso llegan a nuestros hospitales, a pesar de tener un servicio privado o de otro estatus económico, van a nuestro hospital. Les quiero comentar que también en nuestro hospital tenemos el programa de interrupción legal del embarazo. Pues sí, vemos que llegan también personas solos, llegan las niñas solas a tratar de... El problema es que ustedes saben que la interrupción legal del embarazo es 12.6 semanas aproximadamente. ¿Qué pasa? Llega niña con 25 semanas. ¿Qué hacemos? Entonces son situaciones que se presentan y eso es cuestión educativa. Vemos el vínculo. Sí, efectivamente, a veces hay un conflicto social importante. Son madres solas, me refiero a las madres de las niñas tan solas, o papás solteros, porque no les quiero decir que solamente hay mamás solteras, hay papás solteros, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando es el papá y la mamá y ni siquiera tienen idea de lo que hacen sus hijos? Esto se repite muy frecuente y analizando cada uno, vemos efectivamente, entonces el nivel socioeconómico se va a incrementar, pero vemos que no es un factor tan determinante. Yo creo que la educación es una de las partes. Entonces vamos a la parte educativa, vamos con los profesores de las secundarias y de las primarias, ¿qué les estamos informando? Pero sí hemos encontrado hasta escuelas donde les prohíben que se les dé educación sexual, desde ahí empezamos nosotros como país, algo anda mal, obviamente. Sí, claro, de hecho a mí también me pasó una vez que fui a dar una plática de educación sexual a una secundaria y algunos maestros no estaban de acuerdo. Yo así como, pero ¿qué prefieren, no? Bueno, entonces tenemos para ir puntualizando esto, factores de riesgo serían un adelanto del inicio de la vida sexual, porque sabemos que cada vez más temprano empiezan con esta vida sexual, que a veces es consentida y a veces no. Falta de accesos a métodos anticonceptivos, tal vez, o no saber cómo utilizarlos, como decía la doctora Ana Luz. La falta de educación sexual, que ya tiene que empezar súper puntualísima desde las primarias y no solo dejarlo hasta la preparatoria, porque ya han pasado muchos por embarazo adolescente y tal vez un poco de los factores socioeconómicos. Bueno, le damos la bienvenida a la química María Luisa, que ya está aquí con nosotros. Le vamos a dar un pequeño espacio para que se presente y para que se incorpore con nosotros a esta plática. Entonces, le cedo la palabra a la química María Luisa, si se presenta con nosotros, a qué se dedica, en dónde trabaja, qué hace. Hola, buenos días. Mm, Bueno, buenos días. Sí, se escucha bien. Sí, ¿se escucha bien? Hola, Sí. mi nombre es María Luisa Camacho, soy química farmacéutica bióloga egresada de la UAM Xochimilco. Tengo una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública. Estoy actualmente laborando en el Hospital de Especialidades de la Ciudad de México, Belisario Domínguez. Estoy como responsable sanitario, jefe de farmacia. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación por parte de la Química Ángeles. Pues bueno, no sé en qué momento pueda yo intervenir, pero he venido escuchando toda la plática. Realmente es un tema muy, muy impactante. Es un tema de salud pública porque de verdad, actualmente los jóvenes están empezando con... Hola, ¿me escuchan? Sí, lo dejamos de escuchar tantito, pero ya. Ok. Perdón, una disculpa grande, vengo manejando, pero en cuanto No se preocupe. me estacione, ya continuaré. Sí, no se preocupe. Si gusta, dejamos que se estacione, que Le se damos acomode oportunidad porque y no, no, mejor con no calma. vaya a ser. Sí. Sí, luego nos echa la culpa, ¿verdad? Bueno, otra pregunta muy interesante es que se ha visto que existen patrones que se repiten de generación en generación. Luego que vemos, es que ya es abuelita y apenas tiene 35 años, ¿no? Porque la mamá tuvo un embarazo adolescente y luego la hija tiene embarazo adolescente. ¿Por qué pasa esto? ¿Tienen respuesta ante esto? ¿Sí se repite? ¿Es un mito?
Sí se Pero, repite. Ah, perdón, bueno, doctora, no, adelante. no, 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 al contrario, mil disculpas. Gracias. Los patrones transgeneracionales son un hecho, cada día hay más estudios sobre esto y efectivamente son patrones que se repiten mientras no hay conciencia de ello. Actualmente hay muchas formas de conocer los patrones generacionales, se puede hacer un familiograma donde yo pongo mis características y quiénes están hacia arriba y vamos a ver que vamos repitiendo no nada más el embarazo adolescente que efectivamente se repiten muchas otras cosas, se repiten desde, por ejemplo, formas de responder, digamos, no se podría llamar personalidad, pero sí una especie como de carácter, que si es más malhumorado, se repiten cuestiones como coinciden con los meses, por ejemplo, si yo nací en un mes, en un día 23 y mi mamá nació en un día 23, yo voy a tender a reproducir muchas de las cosas de mi mamá, pero también si nací en el mismo mes o en el mes, para saber, ponemos los meses y por ejemplo los del mes 1 repiten también lo del mes 4 y los del mes 7. Entonces así se van repitiendo, hay ciertas reglas, no las voy a ampliar ahorita, pero esto ya está cada vez más estudiado. O sea que sí, es un hecho. Sí Sí. se repite. Porque es que a veces es esto que dicen, es que no viste cómo tu mamá padeció mucho, que le costó mucho trabajo porque era adolescente, no terminó la carrera, luego tal vez sí te lo terminó, pero le costó muchísimo. Y dice, ¿y tú por qué te embarazaste? Y estabas viendo a tu mamá que eso padecía. Está en el inconsciente, no se ve. Hasta que uno toma conciencia, se da cuenta que está tomando estos patrones. Por ejemplo, en orientación nos toca mucho hacer el familiograma de de nuestra familia. Y he visto muchos familiogramas, me da risa porque no ponen al papá. Uno en el familiograma pone el papá y la mamá. Y estas jovencitas, o generalmente son jovencitas, ponen puras bolitas, que son las mujeres. Les digo, ¿y el papá? No, no tuvimos. O sea, claro que tuvieron, biológicamente tuvo que tener, pero no los ven en su sistema. El hombre está borrado y entonces su mamá fue madre adolescente, su abuelita fue madre adolescente y si nos seguimos para arriba ese patrón puede estar hasta 7 generaciones. Y bueno, ahora sí, doctor Eugenio, perdone usted. No, al contrario, no. Precisamente quería, varios de los puntos que tocó son relevantes. Primero, el individuo está influenciado por tres ambientes: el microambiente, el macroambiente y el macroambiente. El microambiente, vivan o no vivan con la pareja, formaron un bebé. Ese bebé tiene características somáticas, que es lo que más vemos, pero también psicológicas del ser que lo creó. Formó un bebé que se parece al papá y a la mamá, viva o no viva con ellos, ¿eh? Esa es genética. Luego el macroambiente, todo lo que hizo bien o mal durante su embarazo va a repercutir en el individuo. Y el final, que es el que manejamos más, es el macroambiente, todo el entorno. Evidentemente, si la mamá le fue bien, paradójicamente es un ejemplo de bienestar. Y las mamás, yo lo veo, mamás solteras, sí la pudo hacer la mamá, también la puede hacer la hija y también la pudo hacer la abuelita. O sea, lo ven como un logro más que un retro, más que algo inadecuado. Acuérdense que no conoce la historia, está condenado a repetirla. ¿Qué es lo que pasa? Si lo vemos. La otra, es frecuente que nosotros vemos en las unidades, llega la mamá con y la abuelita. La que se hace responsable es la abuelita. Si nos hacemos responsables a los adolescentes, pues fue otra etapa y al rato viene con otro bebé o con otro bebé. ¿Por qué? Porque lo vieron como un logro más que como algo que tuvieron que poner alerta, ¿sí? La otra situación, si no somos corresponsables a la pareja, también va a pasar esto. Les comentaba hace ratito, un bebé, una mamá de 12 años y un papá de 13 años, si no los hacemos responsables, ese evento se va a repetir el siguiente año. Eso no quiere decir que los abandonemos en ninguna manera, no. Tenemos que apoyarlos, pero tenemos que fincarles una responsabilidad para que ellos efectivamente se vuelvan responsables de un hecho y además que es otro individuo el que está. Entonces, si dan cuenta, este entorno
en el que viven influye mucho, ¿sí? ¿Por qué? Eso permite que se repitan los patrones, eso permite diferentes situaciones. Tenemos que ver, hacerles entender primero, es una situación. Jamás los vamos a recriminar, jamás los vamos a castigar. Al contrario, los vamos a dar todo el apoyo, pero tenemos que marcarles dónde consideramos que hubo la situación. ¿Por qué? Nos ha tocado mamás muy chistosas, llegan las abuelitas con la niña embarazada, porque son niñas, y me dicen, es que mi hija está medio embarazada. No, señora, su hija está embarazada, no está medio bien o medio mal, no, está embarazada. Aquí su sistema sí está embarazada o no está embarazada. Incluso muchas, lo triste es que muchas de las mamás saben esa situación y no lo comentan, no lo comentan. Es que si le comento a mi marido, ¿qué va a pasar? Si le comento a la familia, nos van a correr de la familia, nos van a correr de la casa. Es que la casa es de la tía, la casa es de la abuelita, y si se enteran de que mi hija está embarazada, nos corren. Y se vuelven cómplices. Entonces, si no entendemos esta parte, vamos a seguir repitiendo la misma situación. Eso es lo que nosotros vemos en un hospital que recibimos pacientes de diferentes características. Y como les comentaba, sí es un factor determinante, obviamente el aspecto socioeconómico. Creo que la educación es una parte más importante, y también la educación no solamente escolar, sino la educación en la familia. Les comentaba, vimos un incremento ahorita en la pandemia, que se supone que los dejamos con la familia, donde están más seguros. No, bueno, pues les quiero decir que la mayoría de los accidentes suceden más cuando los niños están en casa, no cuando están afuera. Creo que se cuidan más afuera. Las situaciones suceden. ¿Qué pasó? Tuvo un abuso por parte de un primito, por parte de un hermano, por parte de un hermanastro, por parte de un padre. Entonces, el entorno familiar creo se vuelve más complicado. Entonces, tenemos que ver todos esos factores, ¿no? Pero sí, yo creo que la parte más importante es que todos tenemos que asumir la corresponsabilidad. Y aquí la parte educativa es básica, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces, si vemos, México es de los países que tiene el mayor número de horas escolares. Entonces está más tiempo en las escuelas que con los papás. Y si el papá o la mamá los ve nada más cuando despierta y cuando se duerme, cuando platica con ellos. Entonces, esos son factores que realmente influyen mucho en este desarrollo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la madre adolescente está embarazada, hay una respuesta metabólica al trauma. Trauma no entendiéndose como golpe, sino trauma como un evento adverso que implica mayores demandas energéticas. Su cuerpo se tiene que preparar, lo comentaba la doctora Núñez. Son más frecuentes las anemias. ¿Por qué? Porque esa mamá estaba acostumbrada a comer cosas inadecuadas. Vemos que allá con estadísticas que se incrementa el número de madres embarazadas que comen, ¿qué? Alimentos inadecuados, dieta inadecuada. Me falta energía, que empiezan a consumir bebidas energizantes, empiezan a consumir drogas. Entonces, ¿qué está pasando? A lo mejor una persona adulta tiene cierto criterio para manejar, aunque no todas, le puedo decir, pero sí, generalmente los adultos tienen cierto criterio. Los adolescentes, pues me siento cansado, me tomo esto, o no cuida lo que antes hacía. Y como su cuerpo es joven, precisamente no valora los riesgos y hace cosas que no debería hacer. Otra de las cosas que yo veía y que vi en varias madres embarazantes, que es cuando más se tatúan. ¿Por qué? Pues no sé qué pasa, pero se sienten inseguras, no sé si quieren pertenecer a un grupo. Todo lo que no deben de hacer es lo que van a hacer en el embarazo. Si no tiene ese apoyo social o ese apoyo familiar más que nada, esa niña se siente desprotegida. Son de las cosas que hemos visto, sí, y estadísticamente hablamos, sí vemos que les comentaba hace ratito de lo del control prenatal, entre más edad más temprana, menos se controlan. También les quiero decir que hasta el 75% de los embarazos adolescentes tienen una adicción, generalmente es al alcohol, aunque puede ser al tabaco, aunque puede ser desafortunadamente a otras drogas. ¿Sí? Vemos que el embarazo adolescente también hemos encontrado enfermedades venéreas. Generalmente encontramos virus del papiloma, condiloma acuminado. ¿Sí? Vemos niñas que
que tienen una condilomatosis muy incrementada, ¿sí? Bueno, perdón, incrementada, muy evidente desde hace tiempo, esa condilomatosis ya la presentaba. Entonces, no nada más es el embarazo, es todas las enfermedades que ya conlleva una relación temprana, ¿no? Entonces, son situaciones que vemos. Y ese era el comentario, ¿no? Muchas gracias. Pregunta para la doctora María Isabel. ¿Cómo ha visto que se comportan las familias con las madres adolescentes? ¿Cómo llegan, cómo las acompañan en ese momento ya de ir a consultas, del parto? ¿Qué ha notado? Bueno, es muy difícil porque hay de todo aquí. Hay familiares que sí están apoyando a sus niñas, pero hay otros familiares que pues por otras razones no las quieren apoyar. Tuvimos un caso apenas de una adolescente de 13 años, 14 años, cuando ella fue a preguntar si se le podían hacer un ultrasonido en la unidad, ahí una de las doctoras la captó y pues la tuvo que hospitalizar para saber qué era lo que estaba pasando en ese entorno familiar. Al parecer, sí era un embarazo, pues, secundario a un abuso por el padrastro, pero aquí la mamá, ella no quería denunciar porque el padrastro era quien estaba dando económicamente ese soporte, aunque ella trabajaba. Pues sí, todo lo de la vivienda, la alimentación, corrían los gastos por el padrastro. Entonces ella como que no quería dar a conocer esto, la niña platicaba con las enfermeras, con la psicóloga, y ella sí decía que el padrastro era el acompañante. Cuando yo me acerqué con ella me dijo que no, que era un estudiante de su misma clase y que no sé qué. Entonces, primero que nada, ellas tienen que tener esa am, pues ese interés, ¿no? Por parte de nosotros para que nos confíen, que hay una verdadera, este, una verdadera confidencia de lo que está pasando, porque la niña lo platicaba y no se veía afectada en ninguna forma, ¿eh? La mamá lo único que decía era de que pues ella ya la iba a dejar ahí en el hospital, que ella no se hacía cargo de ella, y pues obviamente necesitábamos el apoyo de la mamá porque es una adolescente, era una niña que tenía que tener a sus papás ahí. Cuando son hospitalizados, pues se requiere de que si son menores de 18 años, tengan a un adulto por cualquier situación que vaya a estar presentando. Entonces, lo que he visto es que si en niveles socioeconómicos más bajos, pues los familiares lo dan como por un hecho, algo natural y que pues no tiene que ser penalizado. Y más si lleva un factor en el que pues sacan provecho, ¿no? En cambio, cuando son familias que son de mayores recursos, pues sí se llegan a preocupar, sí llegan a dar aviso al Ministerio Público, obviamente entran en un conflicto, ¿no? Porque ya sabemos que la mayoría de los abusadores en estos tiempos son familiares directos, porque son en los que confían para el cuidado de los niños. Y simplemente es eso, que la red emocional que tienen estas niñas también depende de la educación de los padres. Entre más nivel socioeconómico, sí hay mayor apoyo. Las niñas, por eso también repiten mucho de los comportamientos, ¿no? Porque no es, a lo mejor si es ignorancia o es el desconocimiento, ¿no? Si mi mamá me está diciendo o es lo que conozco, cómo se está comportando mi mamá o mi papá, pues ese es el patrón que yo voy a seguir. En la educación a nivel escuela, pues no nos llegan a hablar tanto de esto por temor, ¿no? El temor de que los padres también ponen como muchas, mm, pues mucha oposición a que se les hable de los métodos, de dónde pueden ir a pedir ayuda. Si ellas tienen, por ejemplo, decía el doctor Arellano, infecciones o que tengan esta situación o un conflicto emocional de decir, pues creo que estoy embarazada, no sé si estoy embarazada. Si ellas ya están sospechando o tienen estas situaciones en las que necesitan pedir ayuda, también las escuelas
no sé, es mi forma de ver, tendrían que poner carteles o dar orientación hacia dónde ellas pueden acudir, aunque sea ellas solitas. Muchas veces en Iztapalapa, cuando yo rotaba de residente, llegaban niñas de 12 a 13 años solitas, así a pedir información de dónde se hacía la interrupción legal del embarazo. Ellas ya habían escuchado pues esta información, pero hay veces que están tan cerrados que no tienen esta orientación o esta información, o por lo menos no han escuchado de estas redes que podemos tener para que ellas puedan resolver una situación como un embarazo. Entonces, sí necesitamos pues que ellas sepan a dónde acudir. A lo mejor, pues los papás no dejan que abiertamente se les hable de los métodos anticonceptivos porque ¿cuál es el pensamiento? Es que les están abriendo el panorama y entonces estas niñas van a querer empezar a tener una vida sexual y a empezar a probar. Pero ¿qué más da si van protegidas? Estas niñas deben de ir con esa protección y saber esa orientación de a dónde acudir. Entonces, sí necesitamos una red de apoyo y esto empieza pues desde la educación de los padres. Dicen por ahí, ¿no? Que si quieres educar bien a tu hijo, lo tienes que empezar a educar como 15 años antes de que lo tengas que concebir. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros primero nos tenemos que educar para que esos niños salgan pues con esa información, esa educación. Y les decía, pues muchas veces es esto de que pues no conocen, hay ignorancia y desconocimiento y entonces siguen esos patrones con respecto a lo que preguntaban de si había esta situación de que la mamá joven tiene ya hasta nietos y a veces hasta bisnietos a los 50 años. Es por eso, en mi opinión, que no hay una información adecuada y que sí necesitamos pues el soporte de los papás que pues nos dejen apoyar a este tipo de situación, no cerrar los ojos, porque ya ahorita con las redes sociales y con todo lo que existe y que tienen a la mano los niños, pues ya es así de que pues ellos quieren aprender, quieren saber de qué están hablando, quieren probar esto y sí necesitamos pues tener esta red de apoyo y esta información. ¿Y qué más que alguien, un adulto que sea el responsable? Por ejemplo, en el área de la salud, pues nosotros nos consideramos los expertos para hablar de los métodos anticonceptivos. Interrupción legal del embarazo ha ayudado a que no aumente el número de embarazos en las adolescentes, pero pues también hubo un caso en el hospital en el que la paciente no les dijo nada a sus papás de que estaba embarazada. La paciente tenía ya ruptura de membrana, se le rompió la fuente, comúnmente dicho, y entonces, ¿qué pasó? Que pasaron días de esta ruptura y estas membranas se consideran como protección tanto para la paciente como para el bebé. Esta paciente llegó ya infectada, llegó séptica. Es una infección más allá de lo que podemos tratar. Pues lo único que se pudo hacer es interrumpir el embarazo, pero en ese momento la paciente cayó en paro, ya no salió del paro. Era una chica joven y pues vemos toda esta situación, ¿no? El esconder un embarazo, la falta del control prenatal, la falta de esa información para los métodos anticonceptivos. Y ojo aquí también la pastilla del día siguiente, de una vez bueno, lo quiero avisar más que nada. La pastilla del día siguiente es importante que sepan que no es un método de planificación familiar, es un método de emergencia, como lo dice. Cuando hay, por ejemplo, fallas en el preservativo, cuando no se tomaron medicamentos que estaban utilizando como los hormonales orales, se olvidó una inyección. En ese momento sí se puede utilizar la pastilla del día siguiente, pero esta pastilla del día siguiente es una bomba hormonal. Cuando nosotros la llegamos a utilizar, va a tener alteraciones menstruales terribles. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el ciclo menstrual ya no va a continuar normal, hay irregularidades. Y entonces la paciente pues cree que sigue estando protegida por esta pastilla del día siguiente y es cuando empiezan a tener embarazos que pues no saben que están embarazadas porque perdieron la cuenta en su fecha de última regla, pero también
es un precursor para tener embarazos ectópicos. ¿Qué es esto del embarazo ectópico? Es una formación de un embarazo fuera del útero que hace que la paciente quede en peligro. ¿Por qué? Porque si se instala en una tuba uterina o en una trompa de falopio, que es lo más común, esa trompa de falopio no tiene una distensión adecuada como un útero. Si ustedes ven y comparan la trompa de falopio con el útero puede distenderse, pero la trompa de falopio al distenderse se va a romper y entonces la hemorragia no va a ser visible, la hemorragia va a estar dentro de la cavidad. Que es lo que nos va a dar como un abdomen agudo. ¿Qué es esto del abdomen agudo? Pues un dolor intenso abdominal y que si llega a un servicio de urgencias y la paciente niega que ha tenido relaciones sexuales, porque a esto nos enfrentamos. La niña, con tal de que sus papás no la regañen, volvemos a lo mismo, niega, ¿no? Se les pregunta siempre, ¿hay probabilidad de que estés embarazada? ¿Has tenido relaciones sexuales? Y ella lo niega. Entonces, pues nos va desviando ese diagnóstico. Ya está en nosotros y que ya lo tenemos así como primicia, que paciente en edad fértil con dolor abdominal se haga una prueba de embarazo. Así los papás den el consentimiento o no lo den, nosotros tenemos que hacer una prueba de embarazo precisamente por este riesgo de que nos conlleva a un abdomen agudo, a un riesgo de pérdida de la vida, porque pues es una hemorragia interna. Cuando hay una hemorragia transvaginal o que se está viendo que pues la niña está sangrando, pues es muy fácil decir, a lo mejor está abortando, ¿no? Pero ya cuando es un sangrado en la cavidad que es dentro, no se va a poder observar esa hemorragia, entonces no llama tanto la atención, pero la chica ya se está poniendo con los signos vitales, pues es lo primero que notamos, pero ya cuando los signos vitales están, por ejemplo, dándonos una hipotensión, que es la presión baja, que es lo primero que vemos, o que empieza con la frecuencia cardíaca, el latido del corazón muy rápido, es porque esta paciente ya perdió más o menos 1500 de volumen sanguíneo. Entonces, si ustedes ven, esto hay que platicárselo a las pacientes. Y otra cosa también que se ve muy comúnmente, que las pacientes cuando que se ponen un método anticonceptivo, por ejemplo, hay de métodos a métodos. Hablando, por ejemplo, del implante subdérmico, hay que tener en cuenta que el implante subdérmico no es la maravilla del mundo de que pues me lo pongo y ya me protegió, ¿no? Y ya puedo tener relaciones sexuales. No, actualmente se habla de la doble protección. ¿Qué es esto de la doble protección? Sí podemos tener hormonales que se pueden inyectar, que se pueden tomar o que se pueden poner en un implante, pero tenemos que avisarle a las niñas que deben de utilizar un preservativo no para evitar tanto el embarazo, sino para evitar las infecciones de transmisión sexual. Y a lo que voy es también advertirles, cuando nosotros utilizamos un método hormonal, este método hormonal no nos va a hacer el efecto inmediatamente. ¿Por qué? Porque primero, pues estamos normales. Luego, ustedes introducen una hormona que va a hacer cambios a todos los niveles. Y esa hormona entonces necesita un periodo de adaptación, o bueno, el cuerpo necesita un periodo de adaptación por lo menos de 3 meses e incluso se van hasta 6 meses para poder tener esta protección. Y en muchas cosas somos ignorantes en esto y a veces nosotros como servidores de salud no les decimos. Y ustedes van a estar sorprendidos porque llegan pacientes y dicen, pues es que la paciente llegó y tiene el implante y ahora resulta que está embarazada y el implante se lo puso hace 3 meses. Precisamente es por esto, porque todos estos métodos que conllevan una hormona llevan un periodo de adaptación. Aquí hacemos una excepción, por eso les decía de que hay de métodos a métodos. Cuando nosotros utilizamos el dispositivo, que hay de dos tipos, el dispositivo de la T de cobre, el famoso DIU, y el dispositivo Mirena, que ya es una nueva forma pues es una forma de tratar hasta sangrados uterinos anormales. Este dispositivo va a tener hormona. Entonces, cuando yo utilizo un dispositivo, ese sí, desde la primera colocación o desde el primer día, va a generar una protección.
¿Por qué? Porque va a generar una inflamación a nivel del cérvix que va a hacer que los espermatozoides pues sean destruidos o incluso que no, esa inflamación no va a permitir que suban esos espermatozoides al lugar donde se tiene que unir con el óvulo. Entonces, sí hay de métodos a métodos, por eso les decía, hay que pues convencer a los papás, convencer a todos los, pues a las escuelas, a los directivos, de que toda esta información ya la deben de manejar. No deben de cerrar los ojos ante estas situaciones porque es mejor platicar, que los niños tengan herramientas para poderse defender ante un embarazo que debo de hacer, si tengo una infección a quién debo de recurrir, si yo no quiero pues obviamente este embarazo porque pues no me interesa, yo estoy muy chico, ¿dónde me pueden proporcionar esta información de la interrupción del embarazo? Y pues todo empieza con la educación, sea del nivel socioeconómico que sea, sí necesitamos tener una mayor información hacia estos niños porque pues es la forma en que los podemos proteger de todas estas consecuencias y estas situaciones fatídicas como la que llegan hasta la muerte. Bueno, eso sería pues por parte de una vista o de una vigilancia médica que pues los ginecólogos es lo que podemos ofrecerles a estas pacientes. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausecita porque les tienen una sorpresa. Ya saben, aquí ya estamos llenos de sorpresas. Así que, dos micrófonos, Zoe, y esperamos que les guste muchísimo esta sorpresa. Muy buenos días. Este es un pequeño detalle desde Jico, Veracruz. Y bueno, pues aquí les ponemos. ¿Cómo se llama? Nosotros somos el mariachi Tlapani. Queremos dar este bonito detalle para todas las mamás que nos están observando aquí. Y que siguen el programa de Desayunos con Aroma. Acá. Felicidades a todas las mamás y también a las que están en el cielo. Y bueno, saludos a todos. Muchísimas gracias y ahora pasamos con los saludos ya que estamos a la mitad del desayuno. Así que nuestra compañera Ángeles ya tiene los saludos preparados. Ok, muchas gracias a todas las mamás. Casi no se oye, Ángeles, se corta. Química. Y la ciudad de Puebla siempre nos replica San Juan Luis, la agua, Colegio de Químicos de Morelia, Valle de Bravo, Atlacomulco, San Miguel de Allende, Puebla, Chinahuapan, Cacao, Tasco, San Miguel, Zapón, Jalisco, Rico, Veracruz, Sellas de Fronteras, que es de Cajaranga, Perú,
y cuando felicidades nuevamente más. Gracias, Ángeles. Creo que ahí hubo unos problemas de conexión. Tal vez no tienes muy buena conexión, Ángeles, pero pues espero que se hayan escuchado. Por aquí tengo algunos que es saludos de Pachuca Hidalgo, desde Puebla, Zapopan, Jalisco, Tampico, Tamaulipas. Muchas gracias por escucharnos. Sonora, Mexicali. Y pues bueno, ya ahorita a ver si nos juntan más saludos que nos dejan por ahí en nuestras plataformas. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Me gustaría preguntarle a la química María Luisa. Ahorita nos estaba contando la doctora Isabel acerca de los métodos anticonceptivos hormonales. A ver si nos podría ampliar un poquito más la información sobre este tema, sobre estos métodos anticonceptivos, desde cómo funcionan, lo pueden utilizar las adolescentes tempranas, o sea, desde qué edades se podrían empezar a utilizar. ¿Cuáles serían estos métodos eh, que serían los más recomendables? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Con quién tendrían que ir? Por ejemplo, pueden ir con un médico familiar, tienen que ir con una ginecóloga y ya después la ginecóloga nos contará su versión. ¿Qué nos puede contar acerca de estos métodos, por favor? A ver si está por ahí la química María Luisa. ¿La tenemos conectada? Hola, hola. Sí, ya la escuchamos. Ya. Sí, mira, la importancia de los métodos anticonceptivos, pues es muy importante darle toda esta información el que desde en las pláticas, o sea, los padres de familia permitan que todos los chicos de secundaria, sobre todo, tengan acceso a ellos, o sea, que les platiquemos, que nos permitan entrar con ellos. Como los maternos, me supongo yo que también lo deben de tener. Pueden tener el acceso, es llegar con, obviamente, con la mamá y permitir que se les coloque. Hay, hay mucha ayuda en los centros de salud. Eh, en el centro de salud los pueden canalizar y como papás, el que sus hijos puedan a temprana edad es el actuar de los jóvenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo más recomendable, pues yo creo que sería los implantes, un Mirena, porque así como también lo mencionó, muchas veces cuando llevan un control anticonceptivo oral, se les olvida obviamente la pastilla del día siguiente que pueden tener la emergente, pues tampoco a veces por la economía o por el desconocimiento de los jóvenes, pues no pueden tener acceso a ello, ¿no? Aquí lo que también desconocemos es que en los hospitales de salud pública, pues contamos con todos estos métodos. Esta área de apeo no tiene ninguna dificultad, de hecho se hacen campañas para poder ahora sí que alcanzar el mayor número de jóvenes y hacer conciencia en cada uno de ellos de la importancia de estos métodos, ¿no? Al igual, también aunado al método anticonceptivo, como pueden ser los implantes, también el condón, porque para evitar todo esto de las enfermedades, porque lo del papiloma, pues bueno, como sabemos, es un gran problema ahorita que también lo traemos por la manera de cómo los jóvenes llevan a cabo pues las relaciones sexuales. Creo que la dejamos de escuchar.
Sí, ¿verdad? ¿Lo dejamos escuchar? Ok, bueno, vamos a hacer ahí Que una tiene, pequeña pausa. porque el día de hoy Química María Luisa, creo que estamos teniendo problemas con su conexión. Voy a pasar a preguntar a otro desayunador en lo que se restablece su conexión. Doctor Eugenio, ¿nos podría complementar un poco esta información acerca de lo que usted opina como pediatra acerca del uso de métodos anticonceptivos hormonales o no hormonales en las adolescentes? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Qué está bien, qué está mal? Su micrófono, por favor, doctor. Mil disculpas. Listo. Hablaba yo del desarrollo. Precisamente este adolescente está en desarrollo. El introducir sustancias, acuérdense que todo fármaco tiene efectos sobre el individuo, más en particular en este grupo. Tenemos que ver la vía de su metabolismo. Generalmente son hepáticas o renales, son las dos básicas. ¿Qué pasa si es un organismo que está en formación? Obviamente, no es lo mismo un adolescente de 10 años que uno de 18 o de 19 o de 20 años. La respuesta a un fármaco X puede ser distinto. Su organismo como tal está en periodo de diferenciación, ¿sí? Está aumentando su funcionalidad. De pronto le damos un método hormonal. Nosotros actualmente sabemos que los niños, bueno, las niñas en particular, que presentan una menarquia temprana, van a crecer menos, ¿sí? Hemos visto que entre más temprano sea la presentación de la menarquia, que es la primera menstruación, su desarrollo va a ser en relación ponderal en cuanto a talla va a ser menor. Si eso le agregamos darles hormonales, imagínense qué va a pasar. Si eso le agregamos que está embarazada, todos los cambios que conlleva. Su pecho simplemente sabemos que cuando empieza el embarazo va a empezar un desarrollo, incluso a nivel mamario, el organismo está preparando para tener un nuevo bebé, pero ese bebé, ese individuo que va a ser el hospedero, ni siquiera estaba preparado aún para lactar. ¿Qué pasa? Ese útero, lo comentaba la doctora Núñez, todavía no tiene la capacidad de crecimiento mayor. ¿Qué va a pasar? Pues que ese bebé ahora lo relacionamos con el mayor índice de embarazos y con resultados de gestaciones prematuras. Son 280 días, 40 semanas lunares. ¿Qué pasa con estas embarazadas adolescentes? No van a llegar a esa. Un alto índice de niños que tenemos en las unidades de cuidados intensivos neonatales son hijos de madres adolescentes. ¿Por qué? Porque obviamente si la mamá, primero, no llevó control, jamás tuvo un control para ver cómo estaban sus pruebas de funcionamiento hepático y renal, todos los medicamentos que le puedan dar van a influir. Y les comentaba hace un momento que incluso en ocasiones existe un riesgo importante en el consumo de drogas o incluso bebidas energizantes que les ha dado y que no está totalmente regulado en nuestro país, las venden hasta en las esquinas. Todo eso va a influir en un cuerpo en desarrollo. Por eso tenemos mayor índice de prematurez en las unidades de cuidados intensivos asociadas a madres adolescentes. Mencionaba hace un momento la doctora las hemorragias. Frecuentemente en nuestras unidades, una paciente que nunca se controló va a desarrollar hemorragia, ¿sí? Su cuerpo además no está adaptado para tener un bebé, no ha terminado de crecer. Todas las embarazadas adolescentes y además pequeñitas invariablemente van a terminar en cesárea, ¿sí? Estamos hablando de pequeñitas de 10, 12, 13 años, ¿sí? Obviamente, todos estos cambios en un organismo que no estaba preparado va a tener una repercusión. Como les comentaba, los hormonales afectan directamente en el crecimiento en estas niñas. Dos, los cambios vasculares, que es otra respuesta, hace ratito les comentaba, una respuesta metabólica al trauma, son más frecuentes que esta descarga de prepararse del organismo condicione que las pacientes
desarrollen un incremento en la presión arterial. El incremento puede llevarlas desde algo, entre comillas, moderado, no leve, siempre empieza desde moderado a grave y hasta un estado de preeclampsia o incluso eclampsia, que condiciona o eventos convulsivos en ellos. Entonces son una serie de factores que hemos visto que se presentan más frecuente en estos embarazos de adolescentes. El desarrollo, obviamente su desarrollo ponderal, desarrollo óseo, pues, no va a ser adecuado, incluso hasta lo más sencillo, es más frecuente que estas mamitas adolescentes en esa, lo menos importante, lo estético, pues son más frecuentes que se asocian hasta estrías en su embarazo, porque esa piel ni siquiera da, es una piel pequeña, es una mamá pequeñita, ¿sí? Eso hablando nada más en general, podemos hablar hasta de desnutrición. Son pacientes que están desnutridos. Vemos, no solamente es una mamá pequeña en edad cronológicamente, sino además su nutrición es inadecuada. Si cuando está embarazada entra un síndrome dilucional, que es repartir esta serie de eritroides, esos glóbulos rojos, son frecuentemente que encontremos anemias en estas embarazadas. Y si eso le agregamos una hemorragia, pues obviamente su respuesta ante una hemorragia va a ser pésima en relación a una persona que está en condiciones óptimas. Me refiero a un embarazo en condiciones normales. Son de los puntos de vista más, a grosso modo, que más vemos, ¿no? Ok, muchas gracias. Doctora Isabel, ¿qué nos puede contar acerca de esto? ¿De qué métodos anticonceptivos podrían ser utilizados por las madres adolescentes y a quién tendrían que recurrir? Bueno, pues primero que nada, ya en todos los centros de salud, eh, se considera que en primer nivel siempre va a haber este tipo de apoyo. Se está viendo que, por ejemplo, con respecto al IMSS, pueden ir incluso cualquier no derechohabiente y se les va a proporcionar el método de planificación, porque pues esto ya es tan normado de que se tiene que proteger esta salud y que si algún individuo pide este método, pues se le tiene que proporcionar, tenga derecho a bien o no. Entonces, por ejemplo, en el hospital tenemos un consultorio específico manejado por la doctora Mar. Ella, pues, coloca este tipo o da la plática de métodos anticonceptivos. Em, es que es bien difícil saber qué método es el mejor para las pacientes. Hay, como decía el doctor Arellano, como están en crecimiento, pues sí, estas pacientes pues están pequeñitas, pero ya cuando han tenido un embarazo y que pues las tenemos que proteger para que terminen ese desarrollo que tienen y que pues prolonguen lo más que se pueda otro embarazo. Entonces se le propone cualquier método que ella quiera, pero sí hay que tener en cuenta que después de un parto no se puede utilizar, por ejemplo, métodos hormonales orales o inyectables. Casi siempre tienen que estar basados en progesterona y estos métodos los vamos a encontrar, por ejemplo, en el dispositivo Mirena, que es un dispositivo intrauterino, como similar a la T de cobre, que era lo que les mencionaba. Nada más que la diferencia entre estos es que la T de cobre pues está hecho de cobre y el dispositivo Mirena va a tener este medicamento que es la progesterona. Cuando un cuello del útero o un cervix ya está abierto, es fácil colocarlo. ¿Y cómo se va a abrir este cervix? Pues teniendo un bebé. Si ellas ya tuvieron un bebé, pues podemos utilizar este método. Si ya tuvieron un bebé, pues también se le puede poner el implante subdérmico. ¿Por qué? Porque ahora queremos protegerla de que no se llene de hijos. Y ya teniendo un embarazo, pues ya tuvo un descontrol hormonal y pues ya es más fácil manejarlas. Pero si estamos hablando de una niña de 10 años, 12 años, con esta adolescencia temprana, pues sí es más difícil entrar con un método. Yo les diría, pues algún método que no tenga hormonales, por lo que estaba también comentando el doctor Arellano, pues el único que existe es el preservativo, pero hay que tener en cuenta que el preservativo no protege al 100%, bueno, ninguno, pero sí hay unos que protegen al 99.9% y pues el preservativo no está en este rango. Sí protege
protege más para las infecciones de transmisión sexual, pero pues aquí ya está la disyuntiva, ¿no? De que está en pleno crecimiento y ponerle un método hormonal, pues sí vamos a tener problemas. Por eso tenemos que hacer una historia clínica, saber por dónde llegarle a esta paciente con respecto a estos métodos para no tener que interferir en ese crecimiento que pues, como decía el doctor Arellano, si la paciente tiene una menarca, que es su primera menstruación antes de los 8 años, pues esta paciente pues tiene que ser inhibida esta menarca o este ritmo, este ciclo menstrual, porque si no, no va a dejar que siga el crecimiento. Entonces, sí tenemos que hacer algo más especializado con este tipo de eventos. Por ejemplo, pacientes que van a interrupción legal del embarazo, pues ya también tuvieron un influjo hormonal como un embarazo, pues también se les puede proporcionar hormonales, bueno, métodos hormonales, pero sí cuando son pacientes que no va a haber, la verdad es muy difícil encontrarlas, niñas de 12 años que pidan pues método de planificación porque ya quieran tener una vida sexual activa, es muy difícil. Si en un adulto eso no se ve, porque les decía, muchas pues nos metemos hacia el ruedo como sea, pero ya estando, ya planificando que sea lo ideal, que la paciente llegue y diga, ¿sabes qué? Quiero tener relaciones sexuales, dame un método para que me proteja, pues no existe, es lo que dicen, pues todo lo que se da de relaciones sexuales va a ser espontáneo. Entonces no van a estar pensando en un método de planificación. Y si creen que ya encontraron su pareja ideal, pues en ese momento también no van a estar pensando en el método de planificación. Esto, lo ideal, por eso les decía, sería de que la paciente ya quiere tener relaciones sexuales, acudir a que les den una plática de esto. Y, por ejemplo, también lo ideal sería que una paciente que ya quiere tener un bebé, pues sea planeado y que acuda a una consulta pregestacional. Pero realmente nuestro mundo en la realidad no se dan estas situaciones. Por eso hay que hacer específicos, tener una historia clínica y ver cómo podemos tratar esta situación en estas pacientes. Pero sí, ya después de que tienen un parto, pues ya podemos colocar cualquier método. Les decía, casi siempre se reduce a un implante subdérmico y a un dispositivo, ya sea de té de cobre o el dispositivo Mirena, más que nada. Bien, muchas gracias. ¿Estos implantes subdérmicos se pueden poner desde qué edad? Pues lo ideal es que ya sea después de la adolescencia, pero les decía, para no estar interrumpiendo con ese cambio hacia la adultez, pero si ya la paciente ya empezó, pues su actividad sexual, pues ya lo podemos empezar desde que pues ya detectamos esto. La cuestión es que les decía, es muy difícil porque pues una las queremos proteger de los embarazos, otra tenemos que dejar que el desarrollo continúe y otra pues esta cuestión psicológica. ¿Por qué es mejor este tipo de implantes que ya los tenga la paciente? Por eso son implantes o el dispositivo, porque los va a tener ya, por ejemplo, el implante dura 3 años y el dispositivo 5 años. Es muy diferente tener este tipo de métodos que son un poquito, o más bien tienen mayor temporalidad en el cuerpo, a que les confiemos que se tomen una pastilla o que vayan mensualmente a ponerse una inyección. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque realmente un adolescente que encontremos así bien responsable y que sí tenga mucho cuidado, sí los hay. No es una regla de que la mayoría no los encontremos que sean responsables, pero pues un descuido, por ejemplo, una pastilla, pues se puede subsanar tomándote otra pastilla, pero si ya llevas varios días sin tomarte esta pastilla, vas a hacer un descontrol menstrual terrible y aparte de que descontrolas tu cuerpo, pues ya no vas a saber cuándo fue tu fecha de última regla y hay mayor riesgo de quedar embarazada. Entonces, por eso, otra vez repito, hay que personalizar que ante la paciente que estamos,
cuál es el método que mejor le va a caer. Entonces, tomar una regla de que, pues sí, vamos a poner implante a todas o vamos a poner dispositivos a todas, pues no queda. Siempre se tiene que personalizar la atención y ver qué método es el que más les va a convenir. También es importante decirles, este periodo de adaptación que anteriormente mencionaba de 3 meses es importante porque no ponerte un método anticonceptivo como es el implante o el dispositivo, ya das por hecho que todo va a ser bien. No, el cuerpo puede tener un rechazo. Hay pacientes que lo expulsan este tipo de dispositivos o incluso el implante subdérmico trae muchos sangrados anormales. No es para que no se los pongan, no es para que desestimar los métodos de planificación. Por eso repito, tenemos que ver cuál es el plan ideal para la paciente que tenemos enfrente para poderle establecer un tratamiento con estos métodos, porque sí, muchas de las pacientes tienen pues efectos secundarios, no adversos como tal, pero sí efectos secundarios. Y estos efectos secundarios son las irregularidades menstruales o, por ejemplo, estas hemorragias que pueden tener o estos ciclos que se van acortando. ¿Qué es esto de los ciclos cortos? Que, por ejemplo, menstruan 3 días y en 15 días o en 10 días vuelven a menstruar y otra vez se les corta y así, pues eso no es un ciclo normal. Esta paciente está teniendo un sangrado uterino anormal y por supuesto que si tiene un método de planificación, puede ser esta la causa. También es importante decirles que en muchas ocasiones estos implantes o estos dispositivos intrauterinos van a causar que no tengan ya menstruación y en muchas ocasiones por ahí una mamá de una doctora pues nos mencionaba, ¿no? Pues es que es malo que no menstruen estas pacientes porque pues ¿a dónde se va a ir la sangre? No pasa nada. Son métodos que ya está planeado que, por ejemplo, en esta situación que dicen, pues es que la sangre ¿a dónde se va a ir o se va a absorber o cómo va a pasar? El método lo único que va a hacer es que el endometrio, que es la capa del útero que va a hacer que sangre el útero cada mes. ¿Por qué? Porque se desprende este endometrio. Eso lo que hacen los métodos es que no hay un crecimiento de ese endometrio. Entonces, obviamente no va a haber algo que sangre. Y eso es importante comentarlo, porque si una mamá de una doctora, obviamente la mamá de la doctora no tiene por qué saber esto, ¿no? Pero sí hay un nivel socioeconómico más elevado y pues ese es el pensamiento, ¿no? Y no nada más vamos a ver este tipo de pensamientos pues en generaciones anteriores, porque pues simplemente ahorita con esta actualidad de que las redes ya nos están dando toda esta información, hay más comunicación, quien tenga acceso, pero y obviamente tenemos que tener el nivel de explicar a las pacientes, porque muchas veces, por ejemplo, hablamos muy técnicamente, ¿no? Y damos por hecho que todas las pacientes nos van a entender esta situación de que el endometrio y de que se despeña y esto. Y pues muchas pacientes por temor ya no preguntan. Entonces, sí hacer este énfasis de los métodos anticonceptivos que no van a, pues todo medicamento, como decía el doctor Arellano, no es inocuo. En unas pacientes les va a quedar bien, en otras pacientes no, pero por eso tenemos que hacer un tratamiento especializado. Nos comentaban en muchas ocasiones y hasta pues es motivo de risa, ¿no? De que muchas pacientes quieren que les demos consulta por teléfono. Pues no, así no es la consulta. Tenemos que revisar, tenemos que preguntar, tenemos que explorar para poder llegar a un adecuado tratamiento y en este caso, pues a los métodos de planificación. Por eso hay consejerías. Primero se da una consejería, incluso en el IMSS a mí me tocó ver que se les pone un hormonal inyectable para como un efecto antes de saber y colocar o recomendar algún otro método. ¿Por qué es esto? Porque precisamente se pone este método para saber qué tanta reacción va a tener en tu cuerpo estos métodos para que ya cuando tengas un método más definitivo, bueno, temporal, pero más prolongado, vamos a ver qué efecto tú tienes. Es como que una prueba
una prueba inicial de esta hormona que se va a utilizar contigo para saber cómo vas a comportarte antes de ponerte un método que te dure 3 meses o 5 meses, no, 5 años o 3 años, perdón. Entonces, esa es la situación en el área de la salud, que vamos viendo qué es el método y les digo, es muy difícil saber pues cuál método es el que vamos a utilizar en estas pacientes menores de 14 años. Lo ideal sería algo mecánico, pero los únicos métodos mecánicos que tenemos pues es el preservativo o el dispositivo intrauterino. Y el dispositivo intrauterino T de cobre no es muy aconsejable. ¿Por qué? Porque si hay un útero pequeño, un cérvix pequeño, la colocación de este método va a ser mucho más difícil. El cérvix pues completamente está cerrado, el cuello del útero, y obviamente voy a producir más dolor. Y tenemos que tener una medida mínima para colocar estos métodos, que son 6 centímetros. Entonces, si estamos hablando de una niña de 8 años, pues obviamente el útero está bien pequeñito, no va a dar esas medidas. Entonces, pues, ¿qué nos queda o a qué reducimos? Pues un preservativo, pero sí hay que saber cómo colocarlo, cómo manejarlo y manipularlo, porque desde que lo abrimos, pues tenemos riesgo de que ya ese método no sea bueno, porque si lo abrimos con los dientes o con una tijera, bueno, ya hay muchas pláticas de esto, de los errores que cometemos al utilizar estos métodos. Entonces, pues reduciendo esto a qué método sería el más aconsejable para este tipo de adolescentes menos de 14 años, pues sería un método de mecánico que sería el dispositivo intrauterino y pues el preservativo. Ok, muchísimas gracias. Voy a leer rápidamente unas preguntas que nos dejaron aquí en Zoom. Una pregunta dice, una vez que tienen a un primer bebé, ¿se les proporciona un método anticonceptivo? Es decir, ahí mismo en el hospital se los colocan, se los ofrecen, ¿es bien recibido? A ver, una respuesta rapidísima de alguien por ahí. Doctor. Sí, lo Bueno, comentaba la doctora, ¿no? Obviamente cuando sucede esta situación nos orientamos, incluso vamos más allá. Acuérdense que es un embarazo adolescente. Entonces también le decimos que utilice un método de barrera, su pareja. Ya no podemos quitar lo que ya pasó, entonces tenemos que modificar esto. Y que una cosa importante, recuerden que la interrupción legal del embarazo no es un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque ya es más fácil, para evitar el problema, voy a interrupción legal del embarazo, porque hay otros asegúnes para esa situación. Ok, muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta que dice, ¿hay algún procedimiento en caso de que en el mismo hospital quieran poner en adopción al bebé? Generalmente en nuestras unidades como las de nosotros tenemos una red de apoyo. El trabajo social se encarga precisamente cuando situaciones estas de sospechamos un abuso o violencia sexual, hacemos notificación. De hecho, tenemos un área que se llama CEPAVIGE que es precisamente habla de violencia. Tenemos psicólogas bastante buenas y nos orientan para que para que no quede ahí en la situación, sino que se oriente, investiguen y además se le dé orientación a ese paciente y a todo su entorno familiar. Los turnamos y a su vez esa opción, obviamente son casos, en ocasiones médico-legales, tenemos la obligatoriedad como institución pública, e incluso a nivel privado tenemos nuestra obligatoriedad de informar. Ya sale de nuestras manos, pero sí nuestra obligación es informar a una instancia legal y el procedimiento. No es de que ya tuvo aquí, nadie sabe, cualquier enfermero, cualquier médico o trabajador social. No, no, así no, ya no es así. Tenemos que informar, es una situación legal y obviamente ellos son las instancias correspondientes que darán un dictamen o un laudo, que es un dictamen de cuándo hacerlo, ¿no? Porque nos pasa de que nos han llegado, las mamás tienen un bebé, bueno, ya lo tuvieron, ya, pues ya se van, no, espérenme, su bebé, no, yo ya no lo quiero, no, espérenme, no es así, ¿sí? Y nos han tocado tendencias de abandonar a los bebés, ¿eh? O incluso las mamás son adolescentes, ni siquiera los quieren lactar, así de sencillo, ¿eh? Entonces, sí, esto, afortunadamente tenemos un grupo, en particular en nuestra unidad tenemos un grupo muy valioso de trabajadoras sociales y psicólogas
¿sí? Que nos orientan en esta parte o nos ayudan. Claro, claro. Recordemos que en un hospital es un equipo multidisciplinario y que este tipo de situaciones se resuelven con varios profesionales. Bueno, otra pregunta dice, ¿en Ciudad de México acuden a interrumpir su embarazo solas o debe acompañarlas un familiar? Obviamente hablando de embarazo adolescente. Pueden ir solas o a fuerzas tienen que ir con un familiar, porque pues dice aquí el comentario que tal vez a eso se debe también que pues continúen con el embarazo, ¿no? Porque no tienen a quién confiar que van a ir a hacer la interrupción de su embarazo. Bueno, como todo es algo bien difícil esto. Sí se solicita que vaya alguien mayor de edad a que firme o que se haga responsable de las probables consecuencias que pudiera tener este manejo, porque muchas no nada más se maneja con medicamento, sino que en muchas ocasiones se necesita realizar un procedimiento que es un legrado instrumentado que actualmente se llama, bueno, es una MEU, pero pues como todo procedimiento quirúrgico lleva o conlleva un riesgo, por eso siempre se necesita de un mayor de edad. Les comento que es difícil porque pues simplemente debemos de tener o respetar esa confidencialidad, ¿no? Si la paciente dice, pues es que yo lo quiero guardar en secreto, pero pues necesito interrumpir el embarazo y cómo me estás pidiendo un adulto mayor, pero esa es la parte que pues se tendría que normar bien, precisamente porque las leyes protegen esa confidencialidad, pero simplemente cuando nosotros hacemos un procedimiento necesitamos un adulto mayor que se responsabilice por las probables consecuencias. Un ejemplo, por ejemplo, si yo hago un legrado uterino instrumentado, tengo riesgo de hacer una perforación en el útero. Y si voy a perforar el útero, tengo que pasar a la paciente, bueno, no tengo, ¿verdad? Que perforar el útero, pero es uno de los riesgos. Si yo perforo el útero, tengo que pasarla a un quirófano y ella siendo menor de edad, tengo que solicitar una firma de que el familiar esté enterado de pues también los riesgos que tengo al ingresarla a un quirófano. ¿Cuáles riesgos? Desde que le ponen una anestesia, porque no sabemos cómo va a reaccionar a la anestesia, desde que cuando yo haga una incisión en el abdomen para buscar qué fue lo que pasó o qué fue lo que dañé, porque no nada más puedo perforar el útero, en el útero pueden pasar también los intestinos y entonces pues yo pude haber perforado también los intestinos. Entonces, cuando yo entro a una laparotomía exploradora, que ese es el procedimiento, yo si considero que el daño fue mucho, a lo mejor tienen riesgo también de que les hagamos una histerectomía, que les retiremos el útero. Entonces, por eso es que es muy difícil, por esto de la confidencialidad, pero también esta parte que si llega a haber estas complicaciones, pues sí necesito de un adulto mayor responsable y que sea cercano a la paciente para que le demos aviso de estos riesgos, que firme que están autorizando pues los procedimientos. Ok, muchas gracias. Doctora, un favorcito, ¿nos podría abrir su cámara para los próximos comentarios? Muchas gracias. Otra Perdón, pregunta. le interrumpo un poquito. Mire, la única situación en la que casi nos las jugamos como personal de salud, cuando está en riesgo un paciente, que puede ser ese caso que mencionaba la doctora, llega, tenemos que tomar la decisión. Legalmente siempre debe de haber un adulto, pero ¿qué hacemos si ese paciente llegaba en estado de gravedad extrema? En este caso, se recomienda que tengamos como testigo, un testimonial de que estamos actuando en el máximo beneficio de salud. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida de ese paciente. Desafortunadamente no es tan infrecuente, nos ha tocado que afortunadamente hemos salido avantes, pero en muchas ocasiones no. A veces al hacer un procedimiento que iba a curar a un paciente, nos llevamos un útero. Y esto está tipificado, la pérdida de un órgano. Podemos recibir una sanción. Por eso es muy importante los que atiendan casos de urgencias, que te pongan en una nota médica que está normada por la norma 004 SCA2 2014 del expediente clínico, demos validez al procedimiento que haya una congruencia diagnóstico-terapéutica,
porque es un procedimiento que puede tener alto riesgo, ¿sí? Entonces, anteriormente en nuestra Ciudad de México había una iniciativa en la cual proponían que incluso ya embarazada se emancipaba ese individuo. Después lo quitaron, porque antes se podían presentar las niñas de la secundaria a solicitar una interrupción legal del embarazo. Hubo un punto de acuerdo porque no era compatible, porque ¿qué pasaba? ¿Cómo le voy a decir a alguien que está en riesgo su vida? Porque paradójicamente ni siquiera ponderan ese riesgo. Entonces, a veces, desafortunadamente, como personal de salud, tenemos que asumir esa responsabilidad a sabiendas de que existe un riesgo de vida con esa paciente. Por eso es recomendable testimonial ahí, llamar a un grupo. Generalmente agarramos a trabajadores sociales o hacemos el grupo gineco, pediatría o pediatría gineco y nos apoyamos y decimos, estaba en riesgo la paciente, justificamos para hacer un procedimiento, porque desafortunadamente cualquier proceso perdón, cualquier procedimiento quirúrgico conlleva cierto riesgo. Ok, muchísimas gracias. A ver si está por ahí la química María Luisa, si nos puede contar acerca, pero ahora de los métodos farmacológicos para la interrupción del embarazo. Bueno, sabemos uno que es la pastilla del día después, a ver si nos puede contar para que nuestro público conozca cuál es la recomendación, si solo son 24 horas o cuántas horas después, las opciones que tenemos y cuáles serían las consecuencias principalmente de utilizar estos métodos ya para interrupción del embarazo. A ver si nos puede contar desde la parte farmacéutica. Y si abre su cámara, por favor. A ver si ya la podemos ver. Ahí veo que activó su micrófono, pero todavía no la escuchamos. Veo que activa y desactiva su micrófono. No sé si tenga problemas de conexión. A ver si nos puede indicar en el chat. A ver, sí, me parece que activa y desactiva su micrófono. Ya, ¿me escucha? Sí, ahí ya la escuchamos. Sí. Sí, te comento, es que me sacó, se perdió la conexión y nuevamente intenté entrar y me tardó, pero No no se escuché preocupe. la pregunta. Ok, le preguntaba acerca de estos métodos farmacológicos para la interrupción del embarazo. ¿Cuáles serían sus consecuencias o qué tan bueno sea que lo utilizaran, por ejemplo, en sus casas? Porque sabemos que ahorita con las redes sociales ya incluso hasta pasan el cómo utilizarlos, cómo hacerlo en tu casa sin necesidad de ir al médico, cómo obtener estos productos o incluso hasta de la pastilla del día después te decía que si solo son esas 24 horas después, qué es lo más recomendable, qué serían las cosas buenas, las cosas malas, algo que nos tenga que decir acerca de estos métodos que ya no serían los quirúrgicos, sino farmacológicos. Sí, mira, en relación a los métodos para la interrupción, yo creo que aquí lo más recomendable es que ellos asistan a un hospital. O sea, como tú lo mencionas, todo lo que viene en internet, todo lo que se viene manejando, obviamente lleva una consecuencia. Lo más recomendable para ellos es que vayan con el personal adecuado, con un ginecólogo, vayan a un hospital, porque obviamente cualquier situación que pudiera suscitarse en ese momento, obviamente tomarían acciones los médicos allí dentro del hospital. Desafortunadamente, la mala información que se lleva a cabo dentro de las redes sociales, pues obviamente ha aumentado
el riesgo dentro de todos los adolescentes porque se les hace fácil por esconder, porque la familia no se entere, pero lo más recomendable aquí es que vayan a un hospital. O sea, eso es lo más recomendable. El hecho de que yo creo que una de las situaciones del ver qué es lo mejor, pues yo creo que aquí nosotros debemos como sociedad, darle un giro a esto y dar mayor comunicación a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, el hablar de los riesgos que ellos van a llevar, el hecho de empezar a tener relaciones sexuales a temprana edad. Yo creo que eso es una de las cosas primordiales que debemos de empezar aquí a manejar con los jóvenes, porque obviamente todos los riesgos que como mencionan ya, como se ha venido mencionando en este foro, realmente, ¿cómo podemos disminuirlo? Pues con la conciencia, ¿no? Con la conciencia de causa, pero si a ellos se les hace fácil el hecho de interrumpir de una manera irresponsable, pues obviamente conlleva, o lo que no saben es que puede conllevar a la muerte a las jóvenes. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta, a ver quién me la quiere contestar. ¿Qué tan frecuente es el nacimiento prematuro en estos embarazos adolescentes? ¿Es algo común que sean prematuros? Sí, efectivamente lo mencionamos. Las unidades de cuidados intensivos neonatales, más del 50% se relacionan a prematurez. Y si vemos ese más del 50% de las UCINes, casi el 50% también se relacionan con embarazos de adolescentes. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría preguntarles a cada uno, o sea, esta sí quiero que me la contesten los tres, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, nosotros, cada quien desde su trinchera, ¿qué podemos hacer para reducir los casos de embarazos adolescentes? Que aunque a algunas les vaya muy bien y al final lograron hacer muchas cosas y están bien de salud, pero no es lo más recomendable. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos ha hecho falta? Porque en México ha habido muchas campañas en cuanto a uso de preservativos, incluso de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes, de embarazo adolescente, pero todavía hay muchos casos. ¿Qué podríamos hacer o qué les sugerirían ustedes a nuestros compañeros del área de la salud que nos están escuchando en este momento para que podamos disminuir estas cifras? Empezamos con quien guste. Nadie se anima a empezar. Doctor, Bueno, empecemos. ¿Qué hacemos, empezamos. doctor? No, para nosotros yo creo No que falta. lo básico es la información y la educación. Y recordar ¿Desde qué edades? y ¿Desde qué que edades se recomendaría? la recomendación es que nosotros en nuestras unidades, en el grado de competencia, diéramos pláticas, sembramos conciencias, hiciéramos un diagnóstico situacional de dónde se presenta y nosotros llegar a través de las jurisdicciones sanitarias a las escuelas o a las zonas donde existe mayor riesgo. Ese es un punto de más allá de qué es nomás lo que me toca, hacer un poquito más que lo que nos toca porque si vemos que no hay ninguna solución. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, por eso se está dando énfasis, la interrupción legal del embarazo no es una opción. En alguna ocasión alguien nos hizo ese planteamiento, un grupo de chicas, eran jovencitas, decían, pues si ya están embarazadas hay que interrumpir entonces en cualquier etapa del embarazo. No es lo mismo porque se imaginan una interrupción legal de embarazo en un feto, pero no se imaginan una interrupción legal del embarazo en un niño o una gestación de 39 semanas. Es un bebé dentro de la mamá que pesa 3 kilos 100 y que mide 49 centímetros. ¿Quién es el valiente? ¿Adentro lo va a interrumpir o afuera? Porque eso no lo dimensionan. Se les hace más fácil interrupción legal en todo el embarazo. ¿En qué parte del embarazo? Por eso son las 12.6 semanas, porque además el riesgo de complicaciones es menor.
Entonces ya nosotros tenemos en nuestras unidades que afortunadamente con buenos resultados hemos sacado niños de 24, de 26 semanas, que son bebés de 600, 750 gramos, ¿sí? Ahora imagínense interrumpir un embarazo de un niño, como les decía, de 2 kilos 800, de 2 kilos. ¿Qué hacemos? No, la parte más importante siempre va a ser la prevención. Ese sería Así mi es. punto de vista. Entonces, nos faltan más información a partir de las escuelas, que sería desde primaria, Desde la primaria sería mi opinión, la verdad. desde la primaria. Muy bien. Eh, Doctora Isabel, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos sugiere hacer a los profesionales del área de la salud para disminuir el embarazo adolescente? Sí, pues lo que comentaba el doctor Arellano. Primero que nada, toda la información, obviamente al nivel para que pues tampoco se vean como muy agredidos, ¿no? Porque llegarles así a hablar ya crudamente a los niños de qué pasa y cómo está, pues no, solamente irles ya enseñando desde su nivel y para que ellos vayan entendiendo que desde la primera relación sexual se pueden embarazar, como inició estas pláticas, ¿no? De que ellos creen que pues teniendo una relación sexual, ¿no? Eh, Más que nada la información, nosotros como médicos que ya nos estamos enfrentando con estas pacientes, pues tratar de informarles a ellas, porque las pacientes que ya están embarazadas o que tienen familiares que incluso van también por el mismo camino, pues darles la información para que ellas lo vayan también comentando con sus familiares, con amigos, de que pues no están solos, de que hay forma de llevar este embarazo y que tengan toda la confianza para acudir a un centro hospitalario para que les podamos apoyar. Pero más que nada, pues la información. Claro, y yo creo que no solo es la información hacia las personitas, o sea, hacia los adolescentes, que decíamos desde primaria, sino también a los papás para que sean un poco más abiertos en estos temas, porque al menos a mí se me han acercado muchos de mis alumnos a preguntarme cosas acerca de métodos anticonceptivos, acerca de salud sexual, porque con los papás ni pensar que se pueden tocar estos temas. Entonces, esa parte es muy triste, porque si hubiera esta apertura, este conocimiento, no por que estén informados quiere decir que lo vayan a hacer. Entonces, yo creo que sí sería también ese cambio de mentalidad desde los papás. A la química María Luisa, a ver si nos quiere hacer su comentario. ¿Qué podemos hacer desde la parte farmacéutica? ¿Cómo los podemos apoyar a estos adolescentes o a los papás? ¿Qué opina de esto? Sí, mira, para mí, como te estaba comentando, es muy importante. O sea, por ejemplo, nosotros ahorita, de hecho, en la parte de la farmacia, comentando con el área de apeo, es tratar de hacer un programa para poder ir a las escuelas, poder solicitar el permiso tanto de los padres como de los directivos, pero que nosotros lleguemos con ellos no como médicos o no como padres de familia, sino como amigos y explicar realmente cuál es el impacto, o sea, realmente hablarles del impacto de salud, primeramente, porque obviamente el riesgo que corre el adolescente al embarazarse, cuál es el impacto socioeconómico que van a tener al tan pequeños hacerse de una responsabilidad tan grande. Entonces, es tratar de informarles, es tratar de hacerles ver el hecho de todo lo que va a cambiar en su entorno, ¿no? Tanto de la adolescente como mamá, como mujer, todo lo que va a conllevar el hecho de que se pudiera embarazar y también para él, ¿no? Para hacerle ver que pues tan pequeños a una responsabilidad tan grande, el impacto que va a tener en ellos socioeconómicamente. Y pues sí, es la educación, es también tratar aquí el hecho de que nosotros queremos es llegar también a los padres para que también ellos, como bien lo dijeron, es cambiarles esa mentalidad que se tiene, ¿no? De negarse a que se pueda hablar con los niños de estos métodos anticonceptivos que son oportunos y que pueden ser oportunos para evitar riesgos como los que se están mencionando. Ok, muchísimas gracias.
Bueno, pues este fue el desayuno del día de hoy. Ahorita vamos a pasar con unas palabras finales y pues les agradezco muchísimo a nuestros conversadores por compartir sus experiencias, sus conocimientos con todos nosotros en este tema súper importante que ningún profesional de la salud se queda fuera, que todos debemos aportar para mejorar esto en nuestro país. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a todos los que nos están escuchando y le paso el micrófono a Zoe. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy por estar con nosotros, por participar con este tema tan interesante, tan importante y poder hacer conciencia en nuestros adolescentes. Y bueno, también en las familias sobre cómo poder prevenir estas situaciones. Pues yo por mi parte y a nombre del Instituto de Profesionistas Farmacéuticos de México y de todo el staff que formamos parte de los desayunos con aroma A, pues agradezco a todos su asistencia el día de hoy. Agradezco a los conversadores, les estaremos haciendo llegar sus constancias, también a los asistentes. Recuerden que pueden registrarse en la liga que ya pusimos en los comentarios en Facebook y también aquí en el chat de Zoom para que puedan obtener su constancia. Muchísimas gracias, nos despedimos y bueno, pues seguimos enviando felicitaciones y abrazos a todas las madres, a todas las que nos siguen, a todas las que nos ven y pues a todas las madres profesionistas farmacéuticas de México en este su día. Sigan pasándosela bien, sigan teniendo un día de celebración pues en compañía de sus seres queridos y pues bueno, nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por este mismo canal y bueno, no olviden regalarnos su like en Facebook y bueno, también agradezco al Mariachi Juvenil La Piani que hizo favor de tocarnos las mañanitas en el intermedio. Síganos en Facebook y en Instagram, son unos pequeños adolescentes que están iniciando en este tema de la vida del mariachi y bueno, quisieron compartirnos un fragmento de las mañanitas. Muchas gracias, nos despedimos, nos vemos el próximo fin de semana. Saludos a todos, besos y abrazos.